Hola a todos, compañeros y profesora. A continuación, el día de hoy les hablaremos del desarrollo embriológico de las extremidades. Mi grupo está conformado por Michelle Andrea Suárez, Vanessa Caterine Lugo, Tatiana Pérez y quien les habla, Julián Andrés Córdoba. Entonces, vamos a decir de que el desarrollo de las extremidades va a iniciar hacia la cuarta semana, donde vamos a poder observar las yemas de las extremidades como pequeñas invaginaciones que se van a hallar en la pared ventrolateral del cuerpo. A la quinta semana, las extremidades van a alcanzar lo que se conoce como fase de yemas. En esta fase de yemas, las extremidades van a estar constituidas por un núcleo mesenquimatoso que posteriormente va a provenir de la placa mesodérmica parietal, y conforme van creciendo las extremidades, las células más alejadas de influjo de la cresta van a empezar a diferenciarse de lo que se conoce en cartílago y músculo. En cuanto al desarrollo de las extremidades, estas van a proceder de sentido proximal a distal y va a tener tres componentes, que son el estilópodo, el zeugópodo y el autópodo. Bueno, aquí hablaremos en cuanto a los componentes que se les mencionó anteriormente, cuál es como su formación o su desarrollo. En cuanto a la extremidad superior, vamos a tener de que el estilópodo va a dar origen al húmero, el zeugópodo al radiocúbito y el autópodo va a dar origen a lo que son los carpos, los metacarpos y las falanges. En cuanto a la extremidad inferior, cabe resaltar de que el estilópodo va a dar origen al fémur, el zeugópodo a la tibia peroné y el autópodo a los tarsos, los metatarsos y los ortejos o las falanges. Vamos a decir de que el ectodermo hacia la parte superficial en el margen distal se va a engrosar, como podemos observar en la figura A, que tenemos el ectodermo y la cresta ectodérmica apical. Esta imagen es de un corte longitudinal que se realizó a la yema de una extremidad de un embrión de pollo. En esta zona o en esta cresta va a ser una zona indiferenciada, ya que las células que están más alargadas de la cresta van a empezar su diferenciación y primero se van a dar como cartílago y músculo, y posteriormente se va a considerar de que el desarrollo de estas es desde proximal hasta distal. En la figura B vamos a observar una micrografía en la cual se observa pues más de cerca la cresta apical ectodérmica y a su alrededor vamos a observar el ectodermo. Decimos de que a la sexta semana la porción terminal de las yemas de las extremidades se van a empezar a aplanar y van a formar lo que son las placas de las manos, que podemos observarlas aquí, y las placas de los pies. Estas se van a dividir de nuestra extremidad gracias a una constricción que se va a dar y nos va a permitir así la mejor visualización de nuestras extremidades. Vamos a tener en cuenta que durante la séptima semana de gestación nuestras extremidades van a rotar en direcciones opuestas. La extremidad superior va a girar 90 grados lateralmente, de manera que los músculos extensores se apoyen en la superficie lateral y posterior. Mientras tanto, los pulgares se van a extender lateralmente. La extremidad inferior va a girar 90 grados medialmente y va a colocar los músculos extensores en la superficie anterior, y el dedo gordo lo va a enviar medialmente. Hacia la semana octava va a terminar nuestro proceso embrionario y va a iniciar el proceso fetal, el desarrollo fetal, en las cuales para este proceso debemos tener en cuenta que los dedos de las manos y dedos de los pies van a estar formados, estos a partir de procesos apoptóticos que posteriormente se explicarán. Y en cuanto al desarrollo de las extremidades, podemos decir que las superiores van a aparecer primero y 1 o 2 días después van a aparecer las extremidades posteriores. A continuación, hablaremos de la formación de los dedos de las manos y los pies a partir de procesos apoptóticos. Estos se van a dar en la cresta ectodérmica apical. Vamos a iniciar que a los 48 días la apoptosis en la cresta ectodérmica apical va a crear unas crestas, 4 específicamente, o también llamadas radios. A los 51 días de este proceso apoptótico van a quedar 5 segmentos de ectodermo que posteriormente a los 51 días van a ir creciendo y poder distinguir los dedos de las manos y los dedos de los pies. A continuación vamos a observar las tres imágenes. En la imagen A se van a formar los modelos de cartílago hialino y se van a presagiar a los huesos de las extremidades. En la imagen B va a cesar la condrogénesis y continuará con la apoptosis en diferentes lugares. Y en la imagen C vamos a tener en cuenta que la apoptosis ya ha dado lugar a varias cavidades, que estas van a servir para las articulaciones y que las células se van a seguir diferenciando. A continuación hablaremos de la osificación de los huesos de las extremidades. Vamos a tener en cuenta de que las células mesenquimatosas van a formar un molde de cartílago que posteriormente se va a convertir en un hueso, todo gracias al proceso de osificación. También es muy importante mencionar
que se le dice osificación endocondral, ya que esta va a provenir de un molde de cartílago. Como podemos observar aquí en las imágenes de esto, de esa manera de resumen, vamos a tener las mesenquimas, el cartílago, los osteoblastos, vamos a tener un primer centro de osificación, que es el que podemos observar aquí que está irrigado, y el segundo centro de osificación. Nuestro proceso de osificación va a iniciar al momento en que las células del esclerotoma se van a empezar a diferenciar y pues estas posteriormente van a formar un tejido laxo, al cual vamos a denominar como mesenquima, que estas van a comenzar a condensarse y posteriormente se van a diferenciar en condrocitos. En cuanto a los condrocitos, pues vamos a hablar de que van a venir de las mesenquimas, entonces vamos a tener en cuenta de que los condrocitos van a formar como tal el molde cartilaginoso de lo que se va a conocer como hueso posteriormente del nacimiento y a medida de la etapa del crecimiento de todos nosotros. Entonces, en cuanto a su función principal es formar el molde cartilaginoso, y en cuanto a su morfología es muy importante resaltar de que ellos son redondeados, pero no todos, puesto que no todos van a ser así, ya que en la superficie articular los condrocitos van a ser de forma aplanada o van a ser en forma de disco. También es muy importante de mencionar de que hay un proceso que se conoce como la condrogénesis o creación de condrocitos, y esto se debe a partir de la condensación de las células en los sitios donde se van a formar los elementos esqueléticos. Hacia la semana 12, los vasos sanguíneos van a invadir nuestro centro del molde, la diáfisis, y consigo van a traer osteoblastos, que podemos observar en la figura 6D, son esas células negras que podemos ver ahí. Y posteriormente, los condrocitos en proliferación se van a dirigir hacia los extremos de los huesos, es decir, la epífisis. Es muy importante resaltar de que los condrocitos de las diáfisis van a experimentar hipertrofia y apoptosis, ya que estos van a ir mineralizando la matriz circundante. Los osteoblastos se van a unir a la matriz mineralizada y van a depositar matrices óseas. Posteriormente, todo este proceso, diferentes vasos sanguíneos van a invadir nuestras epífisis y con ella van a surgir centros de osificación secundario. Es muy importante que el crecimiento de los huesos se mantiene gracias a la proliferación de los condrocitos en las placas de crecimiento. Hacia la sexta semana, las articulaciones van a iniciar su proceso de desarrollo, a partir de la aparición del mesenquima condensado en la interzona articular. Es muy importante resaltar de que el espacio que hay entre los huesos en formación va a estar ocupado. Al principio va a estar por un tejido que se va a conocer como mesenquima interzonal, y este va a estar rodeado por un mesenquima condensado, como podemos observarlo en la figura A. Hacia la figura B y hacia la figura D son la diferenciación que tiene este tejido, este mesenquima. Va a dar origen o se va a diferenciar en tejido fibroso, que va a originar a la articulación fibrosa, y a la cavidad articular, que origina la articulación sinovial. También es muy importante resaltar que se puede hacer una diferenciación en cuanto al fibrocartílago, que es el que va a originar la articulación cartilaginosa. En cuanto a las articulaciones fibrosas, cabe resaltar de que durante todo el desarrollo de las articulaciones, el mesenquima interzonal que va a estar existente entre los huesos en desarrollo se va a diferenciar para así posteriormente crear un tejido fibroso denso. Un ejemplo muy claro, tenemos las suturas del cráneo, que son articulaciones fibrosas, tenemos la articulación tibio-peroné y la radiocubital, en la cual en el intermedio de ellas vamos a tener una membrana interósea, que es como el producto final, por decirlo así, de este mesenquima interzonal. Bueno, durante el desarrollo de las articulaciones sinoviales, vamos a tener en cuenta de que nuestro mesenquima interzonal va a diferenciar como en ciertas maneras, ¿no? Periféricamente va a formar la cápsula articular y otros ligamentos. Centralmente va a desaparecer y el espacio resultante se va a convertir en cavidad articular o en la cavidad sinovial. También en las zonas donde el mesenquima interzonal va a revestir nuestra cápsula articular y las superficies articulares va a formar una membrana como sinovial, que esta va a secretar el líquido sinovial, y una parte de la cápsula articular va a ser la cápsula fibrosa, que va a estar revestida por la membrana sinovial. Bueno, continuando con la musculatura de las extremidades, tenemos que van a derivar de células ventrolaterales de los somitas que migran hacia esas estructuras para constituir los músculos. Al inicio, estos componentes muestran una segmentación que va a coincidir con los somitas que derivan. Sin embargo, al momento en que las extremidades se van elongando, el tejido muscular se va a dividir en dos componentes, extensores y flexores.
Vamos a tener en cuenta que un solo músculo puede ser integrado a partir de más de un segmento original, por lo tanto el patrón de segmentación inicial se va a perder. Las células musculares de las extremidades van a derivar de los somitas en niveles segmentarios específicos. Para la extremidad superior, estos segmentos son C5 a T2 y para la extremidad inferior, estos segmentos son L2 a S2. Bueno, al tiempo en que las células musculares se desplazan hacia el interior de la extremidad, se distribuyen en compartimientos dorsal o extensor y ventral o flexor. Los músculos van a estar inervados por ramas primarias ventrales, que al inicio se dividen para posteriormente formar ramas dorsales y ventrales de estos compartimientos. Entonces tenemos en la diapositiva que con respecto a la extremidad superior, el nervio radial se va a encontrar inervando la musculatura extensora y por otro lado los nervios cubital y mediano que se forman por una combinación de ramas ventrales van a inervar la musculatura flexora. Ahora vamos a seguir con la inervación de las extremidades. Hay que tener en cuenta que los nervios espinales no solo desempeñan un papel importante en la diferenciación y en la inervación motora de la musculatura de las extremidades, ellos también van a proveer inervación sensitiva para los dermatomas. Ahora vamos a prestar atención a la imagen que se encuentra en la diapositiva. En esto podemos observar cómo la inervación sensitiva de las extremidades, en este caso superiores, mantienen un patrón segmentario que nos revela el origen embrionario de cada dermatoma y su inervación. Entonces, acá en una vista anterior podemos observar C5, podemos observar C6, C7, C8, en esta parte T1 y en una vista posterior podemos observar C6, C7, C8 y también en esta parte T1. Proseguimos con la regulación molecular que va a estar presente en el desarrollo de las extremidades. La posición de las extremidades a lo largo del eje cráneo-caudal está regulada por los genes H o X, OX. Esos genes de homosecuencia se expresan en patrones superpuestos desde la región cefálica hasta la caudal, con algunos límites más craneales que otros. Vamos a tener presente que la determinación de la extremidad anterior va a estar regulada por el factor de transcripción TBX5 y por otro lado, la determinación de la extremidad posterior va a estar regulada por el factor de transcripción TBX4. Una vez que se determina la posición a lo largo del eje cráneo-caudal, el crecimiento de las extremidades debe regularse de los ejes próximo-distal, antero-posterior y dorso-ventral, que posteriormente ya vamos a explicar cada uno de estos. Bien, en el caso del eje próximo-distal, el crecimiento de las extremidades inicia por la acción del factor de crecimiento de fibroblastos, FGF, tipo 10, al que secretan las células del mesodermo de la placa lateral. Una vez que se inicia el crecimiento, las proteínas morfogénicas óseas inducen la formación de la cea al generar señales por medio del gen MSX2, siguiendo la expresión del gen RFNG, que va a estar representado de color amarillo en la mitad dorsal del ectodermo de la extremidad, limita la localización de la cea al extremo distal. Este gen igualmente induce la formación de SER2 en el borde ubicado entre las células que expresan RFNG y las células que no lo hacen. Este como tal es el límite que va a establecer la cea. La formación del borde se ha facilitado por la expresión de EN1 en las células del ectodermo ventral, debido a que este gen se encarga de reprimir la expresión de RFNG. Una vez se establece la cresta, expresa FGF4 y FGF8, que mantienen la zona indiferencial. Esta zona indiferenciada se conoce como la población de células mesenquimatosas de proliferación rápida que se encuentran adyacentes a la cea. Seguimos con el eje anteroposterior. La definición de patrones va a estar controlada por las células de la zona polarizante, o también conocidas como SAP, una cúpula de células mesenquimatosas en el borde posterior de la extremidad, cerca a la cea.
Estas células se van a encargar de sintetizar ácido retinoico, vitamina A, que desencadena la expresión de SHH. Se conoce como un morfógeno que contribuye a la determinación del eje antero-posterior, como por ejemplo es el encargado de que haya un orden apropiado en los dedos de las extremidades. Hay que tener en cuenta que la expresión errónea de SHH en el margen anterior de una extremidad con una SAP con expresión normal en el borde posterior va a dar origen a una duplicación en espejo de las estructuras de la extremidad. Bueno, más adelante vamos a dar un ejemplo con respecto a esto que acabamos de decir. Bien, el eje dorsoventral de la extremidad lo determina WNT7A, que induce la expresión del factor de transcripción LMX1 en el mesénquima dorsal. El factor de transcripción LMX1 es el encargado de especificar las células como dorsales. También se van a encontrar las proteínas morfogénicas óseas, que van a inducir la expresión de EN1. Este reprime la expresión de WNT7A y lo restringe al ectodermo dorsal de la extremidad. Por otra parte, WNT7A mantiene la expresión de SHH en la SAP, por lo que de manera indirecta afecta también la definición de patrones anteroposteriores. Bien, proseguimos a explicar con ayuda de esta representación gráfica la definición de patrones en las extremidades, como lo son el estilópodo, el zeugópodo y el autópodo, siguiendo el eje próximo-distal. Bien, durante las fases tempranas del crecimiento de las extremidades, las células ubicadas bajo la cea se mantienen en un estado indiferenciado con proliferación intensa, también conocido como zona indiferenciada, mediante la exposición de factores de crecimiento de fibroblastos que son secretados por la cea. Estas células las vamos a ver representadas de color violeta en la imagen. Por otro lado, las células que se encuentran más alejadas de la cea se exponen al ácido retinoico secretado por las células mesenquimatosas del flanco. Se van a encontrar representadas en la imagen de color verde. Estas dos poblaciones celulares que se mencionaron anteriormente van a coincidir en el frente de diferenciación. Ahora, al tiempo en que continúa el crecimiento, las células proximales, bajo la influencia del ácido retinoico y una cascada genética, se diferencian en estilópodo. Al momento que este proceso ocurre, el frente de diferenciación se va a desplazar en dirección distal y bajo la influencia de SHH y otros genes se diferencia el zeugópodo. Ahora nos ubicamos en la imagen. Vemos el estilópodo representado de color verde y el zeugópodo de color amarillo. Igualmente observamos cómo en cada componente se va presentando los huesos que corresponden a cada uno de estos dos. En este momento, la secreción de FGF termina y se diferencia como tal el autópodo. Entre los genes marcadores de estas tres regiones diferenciadas de la extremidad se encuentra MEIS1, que va a hacer referencia al estilópodo y va a estar representado de color amarillo en la imagen. Vamos a tener OXA11, que va a hacer referencia al zeugópodo y va a estar representado de color violeta. Y por último, tenemos a OXA13, que va a hacer referencia al autópodo y va a estar representado de color naranja. Bueno, seguimos con el procedimiento experimental que mencionamos anteriormente que vamos a explicar. Entonces, este procedimiento experimental fue realizado en embriones de pollo. En este se realizó un injerto de una zona de actividad polarizante o como conocemos como SAP de una yema de una extremidad a otra. Entonces en la imagen vamos a poder cómo va a hacerse el injerto de una zona de actividad polarizante que la vemos acá representada de una yema de una extremidad a otra. El resultado es la formación de una extremidad con una duplicación digital en espejo. En gran medida es similar a la que tenemos en esta fotografía. Este procedimiento pone en evidencia el papel de la SAP en la regulación de los patrones anteroposteriores de la extremidad. Recordemos que la proteína SHH
es la molécula que secreta la SAP y es responsable de esta regulación. Entonces, por medio de este experimento, se evidencia que la expresión errónea de SHH en el margen anterior de una extremidad con una SAP con expresión normal en el borde posterior da origen a una duplicación en espejo de las estructuras de la extremidad, como se ve representada en esta imagen. Bueno, por último tenemos las correlaciones clínicas. Estas malformaciones de las extremidades afectan alrededor de 6 de cada 10.000 nacidos vivos. Estos defectos a menudo se relacionan con otros de tipo congénito, craneofaciales y los que afectan el sistema cardíaco y genitourinario. Ok, entonces nos vamos a ubicar en la primera imagen. En esta encontramos un caso de focomelia, una variante de meromelia, que hace referencia a la ausencia parcial de una o más extremidades. Se va a evidenciar la ausencia de huesos largos con manos y pies rudimentarios, unidos al tronco por huesos pequeños. Seguido vamos a tener un caso de defectos digitales, específicamente de braquidactilia o de dedos cortos. Continuamos con la osteogénesis imperfecta. Esta se caracteriza por esclerótica azul, así como acortamiento o arqueo o hipomineralización de huesos largos de las extremidades. Se relaciona con la mutación de COL1A1 y COL1A2, que se encargan de la producción de colágeno tipo 1. En la cuarta imagen se evidencia un caso de artrogriposis o contracturas articulares congénitas. Estas son secundarias a defectos neurológicos, anomalías musculares y problemas de articulaciones. En la siguiente imagen tenemos las bridas amnióticas. Estas causan constricciones en anillo y amputación de extremidades o dedos. En la última imagen encontramos un caso de defectos transversos de las extremidades. Son malformaciones en las que las extremidades proximales se van a conservar, pero hay una ausencia total o parcial de las correspondientes a sitios distales en un plano transverso. Se relaciona con alteraciones en la cea o sus señales. Malformaciones de las extremidades. Las anomalías de las extremidades varían en gran medida. Pueden estar representadas por la ausencia parcial, meromelia, o total, amelia, de una o más extremidades. En otros casos, todos los segmentos de la extremidad están presentes, pero muestran un acortamiento anómalo, que se va a definir como micromelia. Con respecto a estas malformaciones de las extremidades, existe un fármaco que se relaciona a ellas. Se va a llamar talidomida. Teniendo en cuenta que entre 1957 y 1962 nacieron muchos niños con malformaciones de las extremidades. Encontraron que muchas de las madres de estos niños habían ingerido talidomida, un fármaco muy utilizado entonces como somnífero. Luego se definió que la talidomida induce un síndrome característico, con malformaciones que consisten en la ausencia o la deformidad franca de los huesos largos, atresia intestinal y anomalías cardíacas. Actualmente, este medicamento se usa para tratar el SIDA y pacientes con cáncer. Su distribución está bajo regulación estricta para evitar el uso en embarazadas. Entonces, en la imagen que tenemos en la diapositiva podemos evidenciar un niño con amelia unilateral y defectos múltiples en la extremidad superior izquierda. Recordemos que la amelia se define como la ausencia total de una o más extremidades. Hay que tener en cuenta que, según estudios, la cuarta y la quinta semana de gestación constituyen el periodo de mayor sensibilidad para la inducción de los defectos en las extremidades. Una categoría distinta de defectos en las extremidades implica los dedos. En ocasiones se presenta la braquidactilia, que se conoce como dedos cortos, sindactilia, dedos fusionados, que se encuentra un ejemplo de ello en la imagen superior de la diapositiva, o polidactilia, que son dedos supernumerarios, que se encuentran en la parte inferior de la diapositiva. Entonces, también se va a poder evidenciar pie hendido. Las mutaciones en OXD13 derivan una combinación entre sindactilia y polidactilia. Se va a conocer como
polisindactilia. Igualmente, las mutaciones de TBX5, específicamente en la región cromosómica 12q24.1, dan origen al síndrome de Holoram, que se caracteriza por anomalías en las extremidades superiores y defectos cardíacos. En este síndrome se ha observado casi todos los defectos de la extremidad superior, entre ellos la ausencia digital, la polidactilia, la sindactilia, la ausencia de radio e hipoplasia en cualquiera de los huesos de la extremidad. Bueno, por último tenemos los defectos transversos de las extremidades. Estos son considerados malformaciones en los que las estructuras proximales se van a conservar, pero va a haber una ausencia total o parcial de las que son correspondientes a sitios distales en un plano transverso. Estos defectos, como el que se ve reflejado en la imagen, pueden derivar de alteraciones de la CEA o sus señales. Bueno, entonces en este video un poco corto se puede evidenciar en la fase de la yema, las placas de la sexta semana, la rotación de estas extremidades en la séptima y por último, como ya hemos reflejado, las extremidades pues totalmente desarrolladas. Ok, entonces esta es nuestra bibliografía y no queda más que decirles gracias y espero que este video les aporte mucha información para su estudio.